Evangelio según San Lucas, segunda entrega. ¿Cómo podemos dividir el Evangelio de Lucas para comprender su plan, su proyecto de redacción? La mayoría de los autores, de los biblistas, insisten que es importante considerar el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles como una sola obra. Desde ese punto de vista, podemos tener en cuenta 3 etapas en este plan lucano. La primera etapa es el tiempo de Israel o el tiempo de las promesas, que termina con la predicación de Juan Bautista. Pensemos la relevancia que le da Lucas a figuras como Zacarías, Isabel, Simeón y Ana, que encuentran al niño Jesús en el templo, y la predicación del Bautista, que es narrada con bastante detalle en el Evangelio de Lucas, además de narrarse su concepción milagrosa y su nacimiento. A partir de la puesta en la cárcel de Juan Bautista y el final entonces de su ministerio de precursor, comienza el tiempo de Jesús, que abarca desde el inicio de su predicación hasta su asunción a los cielos. Jesús es el centro de todo, comienza a resonar la buena noticia, primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, primero a los miembros del pueblo, pero después destinada al mundo entero. Y la tercera etapa es el tiempo de la iglesia, o tiempo del testimonio. Y esto es lo que es narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús les insiste mucho, no se aparten de Jerusalén, porque recibirán la fuerza que viene de lo alto y serán mis testigos por todo el mundo. Entonces estas 3 etapas nos pueden servir para comprender el plan de Lucas. Este plan también sigue como un itinerario geográfico, que es un itinerario también espiritual. ¿Dónde comienza el Evangelio de Lucas? Comienza en Jerusalén, porque comienza relatándonos la concepción de Juan el Bautista. Y acuérdate que Juan Bautista era hijo de Zacarías, que era sumo sacerdote. El Evangelio comienza en el templo de Jerusalén, narrándonos esta aparición del ángel a Zacarías y su incredulidad, por lo cual queda mudo. Isabel concibe a Juan Bautista. Luego, la narración se traslada a Galilea. Galilea es la concepción de Jesús. Evidentemente, Jesús nace luego en Belén, pero finalmente, después de la presentación en el templo, se traslada de nuevo a Galilea. Y toda la primera parte de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, se desarrolla en Galilea, se desarrolla en el norte del país de Jesús, hasta que llegamos al capítulo 9, versículo 51, dice entonces allí: cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Sí, a partir de entonces de esa narración, Lucas 9, versículo 21, allí comienza Jesús a caminar hacia Jerusalén. Coinciden entonces aquí los 3 evangelios sinópticos. Después de la confesión de fe de Pedro, el anuncio de la pasión, Jesús empieza a encaminarse hacia la ciudad santa. Allí se darán los acontecimientos de su muerte, de su resurrección, y desde Jerusalén, una vez que viene el Espíritu Santo, Jesús ya subió al cielo, el Evangelio se va a anunciar a todos los pueblos. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles termina con Pablo en Roma, con Pablo llegando a la capital del imperio. Y en cierta manera, Pablo en la capital del imperio está ya llegando a todos los pueblos, se está cumpliendo ya lo anunciado por Jesús. Pero además de estas estructuras, de esta división que podemos encontrar en el Evangelio, es importante que destaquemos algunos acentos, algunos detalles que destacan muchísimo en el Evangelio de Lucas. Es el Evangelio, en primer lugar, de la misericordia. Y así lo ha traído siempre la tradición. San Jerónimo decía que Lucas es el escriba de la mansedumbre de Cristo. Y esto lo encontramos tanto en los relatos, donde se subraya siempre la compasión, la misericordia de Jesús, como también en las enseñanzas. De hecho, el capítulo 15 de San Lucas contiene lo que
conocemos como las 3 parábolas de la misericordia, una de las cuales es sin duda tal vez la más conocida de todas, ¿no? La del Padre misericordioso. También está la de la moneda perdida y encontrada. La de la oveja perdida está también en Mateo, pero las otras 2, la de la moneda y sobre todo la del Padre misericordioso, son obra únicamente, están consignadas solamente en el Evangelio de Lucas. También encontramos algunos perdones, algunas conversiones muy fuertes, como la de Zaqueo. Y permanentemente se hace alusión a la conversión, al perdón, a la misericordia. Por ejemplo, Lucas es el único de los evangelistas que nos dice que durante la pasión, cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, Jesús lo miró a Pedro y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. En ese mismo contexto, Lucas no quiere dejar de contarnos que allí también Jesús tuvo un gesto de ternura, de piedad hacia su discípulo. Es también el Evangelio de la salvación universal. Es una llamada que está para todos los hombres. A diferencia de Mateo, que se dirigía a judeo-cristianos, Lucas no va a traer tantos textos del Antiguo Testamento, ni va a subrayar tanto la elección inicial que tenía el pueblo de Israel, sino que desde el principio la salvación es para todos. Y eso lo va a anunciar el mismo Simeón en el templo, cuando toma al niño y dice: luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Es el evangelio de los pobres, no solamente de los pobres de espíritu, sino de la pobreza real, de la pobreza efectiva. Se insiste en la predilección de Jesús por los pobres, siempre en este doble sentido, pero en Lucas aparece más todavía el sentido material de la pobreza. Tanto su madre como su padre son pobres, por eso ofrecen en el templo 2 pichones de paloma, que era la ofrenda de los pobres, y los marginados, los samaritanos, los despreciados por la sociedad de la época de Jesús, van a tener siempre privilegio ante él. Y es el evangelio de la oración. Es bellísimo constatar cómo Lucas aparece una y otra vez Jesús orando en el momento del bautismo, orando en el momento de la transfiguración, pasando toda la noche en oración, también antes de elegir a sus discípulos. Jesús que se escapaba, que se iba a la mañana temprano, en medio de una intensa actividad, también a orar, a estar a solas con el Padre. Jesús que ora también delante de sus discípulos. Jesús que en Getsemaní ora insistentemente y que también en su pasión, en los momentos más difíciles, ora al Padre. Las palabras que pone Lucas, los que nos narra en la pasión del Señor, son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Además de estas otras hermosas frases: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está rezando todo el tiempo, reza durante toda su vida, reza en su pasión e implora también durante su pasión la misericordia para aquellos que lo estaban matando. Es el Evangelio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece mencionado en la Anunciación a María. Se habla del Espíritu Santo como aquel del cual está lleno Juan Bautista, Se dice que Dios no negará nunca el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Y al final, por supuesto, acaba con esta promesa que se cumplirá, que se nos narrará en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el Evangelio de la alegría. Muchas veces aparece mencionado el gozo de Jesús y el gozo de aquellos que se han encontrado con Jesús. Y es el Evangelio también de la radicalidad y exigencias del Maestro. Es un Maestro misericordioso, pero que nos invita a una entrega total, a la conversión plena, a la radicalidad en su seguimiento. No podemos dejar de decir que es el Evangelio de María. De hecho, los 5 misterios de gozo que nosotros contemplamos en el Santo Rosario están tomados de Lucas. Muy probablemente podemos imaginarnos a este discípulo, a este evangelista, escuchando de labios de la Madre de Jesús estos relatos que han quedado para siempre consignados para nuestra salvación y edificación.